Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar acá con ustedes este día tan especial. Y este día vamos a compartir de algo que de repente no se ha venido hablando estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos se ha venido hablando de la pandemia, de la enfermedad, de sanarnos físicamente, de dolencias que podemos tener o de enfermedades o del propio virus. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que sanar, cosas que están en nuestro interior, que también tienen que vivir ese proceso de sanación de la mano del Señor. El día de hoy vamos a compartir una historia y antes quiero hacer un preámbulo para situarnos en la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento. Y hoy vamos a hablar del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo estuvo casi 430 años bajo el yugo de los egipcios. Y Dios mandó estas 10 plagas que todos de nosotros conocemos para de alguna manera cambiarle el sentir a Faraón de liberar al pueblo de Israel. Y finalmente lo consiguió con una mano poderosa, una mano milagrosa. Realmente consiguió que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Pero después el faraón se arrepiente y va tras ellos, ¿no? Y los comienza a seguir. Y de ahí el pueblo de Israel llega al Mar Rojo. Y en algún punto de esta historia, el pueblo de Israel tiene enfrente de sí el Mar Rojo y atrás de sí al ejército de Faraón, muy poderoso, que venía detrás de ellos para posiblemente matarnos, ¿no? Entonces, Dios abrió el Mar Rojo para que este pueblo cruzara en seco. Y después que hubo cruzado, Dios cerró el Mar Rojo cuando el ejército de Faraón estaba cruzando justamente y lo destruyó. Y quería hacer este contexto porque este pueblo había visto toda esta serie de milagros realmente excepcionales, increíbles, que habían sido dados justo a su tiempo, cuando ellos realmente lo necesitaban, en el momento preciso. Y eso me hace acordar a nosotros, hermanos, que nosotros hemos visto una serie de milagros en nuestras vidas, milagros que ha hecho en nuestras casas, con nuestros hijos, esposos, esposas, familiares, y muchas veces nos olvidamos de todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Y al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Y la historia comienza en Éxodo 15, 22. Y la palabra nos dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces ya habían cruzado el Mar Rojo y van al desierto. Y el pueblo en el desierto, que es unas condiciones duras de mucho calor durante el día, no hay sombra y mucho frío en la noche, anduvieron 3 días y no encontraban agua para beber. Se cree que un hombre puede vivir entre 3 y 4 días aproximadamente sin beber agua. O sea que realmente las condiciones eran extremas. Pero este pueblo había visto todos esos milagros que Dios había hecho en sus vidas, todas las circunstancias que Dios había resuelto. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Y este es un paralelo entre lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Sabemos todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros, pero muchas veces nos olvidamos y dudamos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En el versículo 23 dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces imaginemos esa circunstancia. Finalmente 3 días
con mucha sed, buscando agua, ven el agua, van. Yo me imaginaba en ese momento la alegría que podía tener ese pueblo. Encontramos agua. Y van a beber el agua y el agua no se podía beber. Anímicamente habían estado desde una euforia de alegría por haber encontrado el agua y de ahí en una tristeza absoluta porque esta agua era amarga y no se podía beber. ¿Qué debería haber hecho el pueblo en esas circunstancias? ¿Qué harías tú en esas circunstancias? Cuando las circunstancias o la situación parece todo adverso, parece que no tiene solución, al menos a nuestra vista y a nuestro entendimiento. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Y nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es ponernos de rodillas ahí mismo y pedir ayuda a Dios. Reconocer y decirle que no podemos más, que necesitamos su sustento, que estamos a punto de morir o de desfallecer. Necesitamos su intervención divina. Así como el pueblo había visto anteriormente milagros y nosotros hemos visto anteriormente milagros, cuando llegan este tipo de circunstancias, nos cuesta muchísimo pedir, nos cuesta muchísimo suplicar. Y en esta historia vemos en Éxodo 15:24 qué fue lo que pasó. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y ahí automáticamente la gente comienza a murmurar contra Moisés. Y en realidad estaba murmurando contra Dios. Y a veces nos pasa eso, hermanos. Que tenemos una crisis, tenemos una situación adversa y murmuramos contra el mismo Dios. Pero a veces murmurar contra Dios nos da miedo y podemos murmurar contra los líderes, como era este caso. El pueblo murmuró contra Moisés. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar de alguien cuando no está presente. Es criticarlo, es hablar mal de esa persona, a ocultas, para que esa persona no te escuche. Yo me acuerdo que hace un tiempo estábamos escuchando una palabra y uno de mis hijos hizo un comentario respecto al predicador. Mira lo que dijo esto. Y después más adelante hizo otro comentario. Oye, no encuentro relación entre la historia esta y esta historia. Y yo me acuerdo haber conversado con él y haberle dicho, oye, es muy fácil criticar. ¿Alguna vez te has parado tú ahí, al frente, a compartir la palabra? ¿Alguna vez has trabajado durante horas lo que tienes que compartir y te has parado con el temor de compartir frente a personas y has predicado? Y me dijo que no. Entonces le dije, entonces tú no tienes autoridad para criticar, porque no sabes lo que esa persona ha tenido que vivir para estar ahí compartiendo. Es muy fácil criticar, es muy fácil opinar, es muy fácil decir, oye, esto está mal, oye, esto debió ser así, oye, esto fue muy largo, esto fue muy lento, esto fue aburrido. Qué fácil desde tu sitio decir eso. Eso es criticar sin saber lo que la otra persona ha pasado. Y entendieron realmente que, claro, cualquiera puede tener una opinión y cualquiera puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Pero realmente si tú no has vivido esa situación, como que me parece a mí que carece de respeto hacia la otra persona. O sea que muchas veces cuando critiquemos y cuando murmuremos respecto a un líder o a una persona en nuestra congregación, piensa primero, hermano, si tú has estado en esa situación.
Porque si tú has estado en esa situación, lo primero que vas a comenzar a hacer es vas a comenzar a comprender a ese ser humano, a comprender a ese hermano. Yo te animo a eso. Pero eso es lo que pasó acá. Primero comenzaron a murmurar contra Moisés y a increparlo. ¿Qué hemos de beber? Hermanos, el líder muchas veces no tiene la culpa de las circunstancias que tú estás viviendo. Él no es responsable por lo que a ti te está pasando. Seguramente más responsable eres tú que él en muchas de las circunstancias. Y este pueblo increpó a Moisés. Y claro, es muy fácil increpar a tu líder. Es muy fácil agarrarlo como piñata de cumpleaños y criticarlo y opinar. Y en realidad lo que tienes en esa situación que estás viviendo es falta de fe, como la tuvo el pueblo de Israel en ese momento. Es falta de fe que Dios va a componer la situación que tú estás viviendo en el momento justo y oportuno. Las murmuraciones en esa historia eran síntomas de amnesia y también en nuestra vida, de falta de memoria de lo que ese pueblo había vivido, de lo que nosotros hemos vivido en nuestros años de caminar con el Señor. Así como también, ¿cuántas veces Moisés ayudó a ese pueblo? ¿Cuántas veces tu líder te ha ayudado a ti? También para eso tenemos amnesia. Eso también lo olvidamos. En Filipenses 4:19, la palabra nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, no a las riquezas que tú quieres tener, las riquezas de Dios, bondad, tolerancia, sabiduría, paciencia, mansedumbre. Esa es la riqueza que el Señor te quiere dar a ti. No te quiere dar un auto, una casa, dinero, viajes, vacaciones. No. Y así es, ese pueblo de Israel, cuando tenía una necesidad, comenzaba a murmurar. Cambiaba su felicidad, que había salido de la esclavitud de tantos años, la cambiaba por una queja. Se quejaban de todo. Y ahí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando entras en ese terreno de las quejas, todos son críticas. Y es muy difícil de salir de ese terreno de ser el criticón, el quejoso. Y en realidad, hermanos, en esta historia, las aguas no eran la única cosa amarga. La amargura y la falta de fe siempre van juntas. Muchas veces tenemos amargura hacia nuestros líderes, amargura hacia nuestros hermanos, amargura hacia Dios, porque no creemos en su bondad. Amarguras a las circunstancias, a que no creemos que Dios nos va a proveer, como en este caso, como en esta historia, que se trataba de agua. Puede ser cualquier cosa. Puede ser salud, puede ser un trabajo, puede ser paz, puede ser tranquilidad. Tenemos que confiar en el Señor. La amargura, hermanos, es un gran problema entre los cristianos, entre los creyentes, en las congregaciones en general. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren, la primera parte, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quiénes alcanzan la gracia de Dios? Nosotros, los creyentes. El mundo en su pecado no va a alcanzar la gracia de Dios. Ese es un versículo para nosotros. Podemos perder el perdón de Dios y hasta la salvación. Y en la segunda parte de este versículo habla que brotando alguna raíz de amargura, y eso implica brotar, que es crecer. La raíz de amargura no se queda estancada adentro de nuestro corazón, sino que va creciendo. Y de algo pequeño va aumentando y va aumentando, y llega un punto que ya no lo puedes controlar, y toma tu vida, y toma tus decisiones, y toma tus acciones, y toma lo que tú hablas y lo que tú dices. Y comienza el proceso de contaminación alrededor tuyo. Ya no se trata solo de tu raíz de amargura. Se trata de las personas que están a tu alrededor, que te escuchan murmurar, criticar, mal opinar. Y comienzas a contaminar a los demás. Y sí, alguien te puede haber ofendido. O alguien te puede haber hecho algo que te dolió. O que fueron injustos contigo y eso te marcó. Yo traía memoria hace poco, en el trabajo donde estoy, tuvimos un panel de entrevistas para entrevistar a unos candidatos para una posición dentro de la organización. Este panel habían 4 personas. Estaba mi jefe y 2 personas más y yo. Y eran 4 candidatos los que se presentaron en ese panel. En la institución donde trabajo, que es muy justa, nos da las mismas 5 preguntas para hacer a todos los candidatos. Tenemos que hacerle las mismas preguntas para darle las mismas igualdades de contestar esas preguntas. Y había un candidato que era muy bueno. Pero en cada pregunta, él contestaba y emanaba un resentimiento ante la institución. Él decía que le habían prometido algo, una persona, y que esa persona ya no estaba en la institución, y que la institución no le había cumplido con eso que le habían prometido. Y lo decía una y otra vez, y realmente lo tenía muy profundo dentro de sí. Él tenía 15 minutos para contestar estas 5 preguntas, y casi en todas las preguntas se refería a ese punto. Era un buen candidato, tenía buenas competencias, pero mi jefe me dijo algo que era cierto. Es difícil tener una persona así en el equipo, que está pensando siempre que alguien le debe algo o que la institución le debe algo. Él me dijo, muchas veces la vida no es justa. A veces nos pasan cosas y hay que superarlas. Y a eso se refiere esto. Esas raíces de amargura tenemos que sacarlas de nuestro interior. Esta persona tenía una amargura con la institución, con esa persona que ya ni siquiera estaba en la organización. Una persona que tiene una raíz de amargura no sabe que esa raíz va aumentando, va creciendo, se va engrosando y cada vez va tomando más espacio dentro de nuestro interior. Y si eres creyente, muchas veces esta raíz de amargura hace que te alejes de tu comunión con Dios, sin darte cuenta. Así como un árbol saludable, tú ves una raíz saludable, un tronco, las hojas verdes y buenos frutos, las raíces de amargura son iguales. Exteriormente no das buenos frutos. Muchas veces te terminas convirtiendo en una persona áspera, en una persona agresiva, en una persona triste, en una persona siempre pesimista, que todo lo ve mal.
muy crítico, todo lo critica, siempre murmura, siempre habla mal de una persona u otra. La amargura realmente te envenena. Nada ya te motiva, nada te satisface. Te impide muchas veces, hermanos, ser feliz y poder disfrutar de la vida. En Job 21:25 la palabra nos dice, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¡Qué duro! O sea, esa amargura de ánimo no lo deja comer con gusto. ¡Qué fuerte! No te deja vivir tu vida con paz. ¿Por qué? Porque esa amargura al final siempre busca algo de venganza o de restitución al daño que te han hecho. Hacerle algo a esa persona o decirle algo. Y que tú puedas pensar dentro de ti, oye, me voy a cobrar lo que me han hecho. Y esto no es así, hermanos. La palabra nos dice que nosotros, sus hijos, el verdadero creyente, tiene que saber que nosotros no devolvemos mal por mal. Nunca, ni adentro de nuestra congregación, ni en la interacción con el mundo. Debemos nosotros, somos los llamados a cortar esa cadena. En Romanos 12:17 nos dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. De todos los hombres. Tus hermanos en la congregación, tus familiares, tus amigos del trabajo, de los estudios, del mundo en general, de todos los hombres. Tú eres el llamado a cortar esa cadena y a no devolver mal por mal. ¿Por qué, hermanos? Porque la amargura no solamente te contamina a ti, sino que arrasa a muchos con ella. Tú puedes terminar contaminando a tu pareja, a tu familia, a tus hijos, a tus propios hermanos en la congregación. Puedes hacer que esa raíz de amargura crezca en otra vida. Esa amargura se puede multiplicar. Y se dice que la amargura es el pecado más contagioso. Escucha bien, hermano, esto. Porque la amargura siempre va también degenerando. Una persona que tiene amargura va degenerando en su accionar y lo dice la palabra en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El amargo también tiene enojo, tiene ira, tiene gritería, maledicencia y hasta malicia. La amargura es dolorosa. Lo decía el salmista en el Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura es algo profundo que nos da un dolor de punzadas, un dolor fuerte. ¿A quién? ¿A la persona que te hizo ese supuesto daño o a ti? A ti, hermano. Mire este salmista en el siguiente versículo, del 22 al 24, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Primero el salmista reconoció que no entendía
Segundo, el salmista estuvo con Dios, como tú lo debes estar en ese tipo de situaciones. Y tercero, Dios lo guió. Dios lo aconsejó. Dios lo sacó de esa situación. Es Dios. Y en nuestra relación con Él, que va a hacer que nosotros saquemos esa raíz de amargura que podamos tener a nuestro interior. Él pudo vencer esta amargura porque permaneció con Dios. No permitió que tomara su corazón y terminara como encerrado en una cárcel. Y para estar encerrado en una cárcel, como lo dice Hechos 8:23, porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le decía Pedro a Simón. Y para estar en una cárcel no tienes que estar en un lugar bajo 4 rejas encerrado. Tú puedes estar encerrado en tu propio odio, en tu propia amargura. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Este es un tema que no es agradable, que a ti te digan que eres criticón, que eres murmurador, que eres opinólogo, que siempre tienes algo malo que ver. Y regresando a la historia de estas aguas amargas en Maras, en Éxodo 15:25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Clamó a Jehová, como lo debió hacer el pueblo de Israel, como lo debiste hacer tú en esas circunstancias. Clamar a Dios. Y no lo hizo el pueblo. Y muchas veces no lo hacemos nosotros. Hermanos, acá hay una enseñanza que es que no esperes que tu líder haga algo que tú debes hacer. No le des la responsabilidad a tu líder de hacer algo que es tu responsabilidad. De doblar rodillas, eres tú. El líder lo va a hacer por amor a ti. Pero esa es tu responsabilidad. No la delegues. Y como esta historia, ¿qué pasó? Jehová le mostró un árbol. Y ese árbol terminó endulzando el agua. El árbol arrojado al agua representa la cruz de Cristo, que endulza lo amargo. Dios murió en esa cruz por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Y esa fue la respuesta de Dios, la cruz, el perdón. Y luego Dios hizo un pacto con ellos. Está en Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Se dice que Dios los probó, así como Dios te prueba a ti, en esa circunstancia que tú puedes estar viviendo. Y les dijo, si oyeres la voz de Jehová, hermano, Dios te habla. ¿Lo vamos a oír? ¿Lo vamos a escuchar? ¿O vamos a tapar nuestros oídos? La palabra también nos dice, si hicieras lo recto ante los ojos de Él, que todo lo ve. Y acá, hermanos, no hablamos de las apariencias,
de lo que tú puedes hacer frente a las otras personas. Es lo que tú realmente haces cuando estás solo, en lo oculto. Es tu forma de conducirte. Él lo ve todo. Delante del Señor nada se puede ocultar. Él es quien nos ve en todo momento en nuestras vidas. Y es lo que tú y yo tenemos que tener presente. Siempre. Es el respeto hacia Él. El amor hacia Él. Es una forma pequeña de devolverle todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Es ese respeto reverente. Y por eso, hermanos, la palabra nos dice que solo debemos tener oídos a sus mandamientos y a sus enseñanzas y a su sabiduría. El Señor te dice esta mañana, yo soy tu sanador, Jehová, Rafa. Dios puede sanar tu amargura por medio de la cruz. Debes llevar esa amargura a la cruz y que te limpie, y que limpie tu corazón y sane tu raíz. Mucho se ha hablado en estos tiempos de sanación. Hemos pasado años difíciles, los 2 últimos años con esta pandemia y esta enfermedad, que creíamos que ya salíamos y no salíamos, y avanzamos y retrocedemos. Y se ha clamado mucho por la sanación física de las personas, para que las personas se salven. Y de repente hemos dejado de lado pedirle al Señor que nos salve interiormente, lo que nosotros tenemos adentro. Y en todo este tiempo hemos descuidado el pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón, a ver las cosas sin revanchismo, a ver las cosas sin crítica, a ver las cosas con amor, a ver las cosas con perdón, a ver las cosas desde el bien. Y por eso quería compartir este día con ustedes, porque realmente tenemos que hacer ese análisis en nuestra vida, de qué partes de nuestro corazón tiene esas raíces de amargura, en qué aspectos, y entregárselos al Señor y pedirle que nos salve. Dios nos ha dicho que ha provisto ocuparse de nuestra amargura, igual que lo hizo con los hijos de Israel. Dios pondrá el madero en tus aguas amargas y las convertirá en aguas dulces. Jehová, Rafa, te sanará. En 1 de Pedro 2:24, la palabra nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El Señor, hermanos, va a sanar la amargura de tu pecado, la amargura hacia Dios, la amargura hacia las circunstancias que tú puedes estar viviendo, la amargura hacia algún líder o hacia algún miembro de tu casa o hacia algún hermano tuyo, o también sobre algún familiar. Dios, hermanos, nos limpiará de todo eso y nos hará realmente libres para que nosotros podamos gozar de nuestro alimento. Que Dios los bendiga, hermanos.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha salvado. El Rey de Gloria me ha salvado. El Rey de Gloria me ha salvado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo.